Yo soy ex Paricagua. Los 5 que han estado en el ejercicio de reumatoide me conocen. Los demás todavía no. Bueno, me voy a presentar. Soy reumatólogo y trabajo en el Metropolitano, en el Nacional. Me gusta Carlos también me conoce, los que van a rotar van a conocer. La residencia la hice en Intervaliati, yo llevo 5 años de haber terminado, más o menos 5 o 6 años de haber terminado. Ya llevo 4 años en Canal otra vez. Yo también terminé en Canal Católica, así es que sé cómo funciona todo. La clase que toca ahora es miofacial y fibromialgia. Son enfermedades muy parecidas, dentro del mismo grupo, con bastantes cosas en común. Vamos a hablar primero de miofacial y luego de fibromialgia. Siempre se libres de preguntarme, de interrumpirme, no hay problema. Si tienen alguna duda, pregunta, me pueden preguntar. Más o menos es lo que voy a hablar, un resumen de los temas que voy a tocar. ¿Qué es el síndrome miofacial? Supongo que nunca lo han escuchado, jamás han escuchado ni el nombre de fibromialgia, quizás algún familiar, pero miofacial, no. Miofacial es un síndrome muy infradiagnosticado. ¿Qué pasa? Obviamente viene con dolor, ¿no? Por eso se resalta aquí. Viene con dolor, pero tiene algunas características en especial. ¿Qué pasa? En el síndrome miofacial es dolor de alguna zona en específico, hombro, rodillas, espalda. Es dolor de una zona, pero no tiene como que una estructura lesionada, no tiene el cartílago central de la artrosis, no es un problema muscular. Aparentemente es un problema muscular. ¿Qué pasa? El problema muscular que tiene es que se encuentra dentro de un músculo determinado, el que sea que ustedes quieran, glúteo, supraespinoso, base interna de cuádriceps, o sea, que ustedes desean, dentro de un músculo determinado hay una zona, es teoría todavía, no está aprobada, la teoría de las personas que describieron este síndrome. Hay una zona que está contracturada, que está crónicamente contracturada por cualquier lesión. Ahí dice lesión muscular, pero en realidad es cualquier problema neurológico, muscular, óseo, tendíneo, posturas anómalas, dismetría de miembros inferiores, cualquier problema que te altere la biomecánica del cuerpo puede causar este problema. Entonces, en este músculo se encuentra crónicamente contracturado. Dentro de este músculo hay una zona que está más contracturada, se le llama banda tensa. La banda tensa no es visible, es palpable. Si es que alguna vez escucharon la clase de artritis reumatoide, la sinovitis, que es la artritis, no es visible, es palpable. Es visible solo cuando es muy severa la artritis, pero normalmente es palpable. Igual la banda tensa de los músculos no es visible, es palpable, requiere ese entrenamiento para sentir la banda tensa, que es como que una cinta, una cuerda, por eso se llama banda tensa, dentro del mismo músculo estriado, dentro de esta banda tensa hay un punto que se llama, que está crónicamente contracturado, como les decía. En inglés es trigger point, es el punto gatillo. Esa zona que está siempre contracturada, en teoría, hay una elevación prolongada o continua de acetilcolina, queda contracturado, y con el tiempo en esa zona aparece una zona de cianosis o de hipoxemia relativa que estimula los receptores musculares, y a partir de ahí genera dolor en una zona referida. Solo para que entiendan, por ejemplo, si el supraespinoso, por ejemplo, que es de acá del hombro, el bronquio rotador, la zona de dolor referida del hombro puede ser desde acá de donde queda el supraespinoso hasta como por acá a la mitad del brazo, el tercio superior del brazo. Cada músculo, todos los músculos del cuerpo tienen una zona de dolor referida, y esa zona de dolor referida no sigue ningún patrón ni radicular ni por dermatomas. Hay mucho que no se conoce acerca de esto, de por qué ni el cómo, pero es más o menos como está escrito. Entonces, en esta enfermedad se requieren, digamos, tres requisitos.
para que suceda más o menos. Lo de la banda tensa, el punto gatillo y la zona de dolor referido, que es propia de cada músculo. Lastimosamente, esto es pura memoria. No me gusta a mí la memoria, tiene que haber lógica, acá no hay mucha lógica. Es básicamente aprenderte cada patrón referido de todos los músculos. Ahí solo hay ejemplos de algunos, nada más. Este es en el cuello, brazo, pierna. Es complicado, obviamente no lo van a aprender ahora, solo tienen que saber que esto existe alguna vez. Pueden simular otras enfermedades, por ejemplo, el del glúteo o el del piramidal pueden simular los dolores de una radiculopatía lumbar. El miofacial, el supraespinoso, el supraescapular pueden simular el dolor del manguito rotador. El del vaso interno del cuádriceps puede simular el dolor de la condromalacia rotuliana. O sea, es un poco... por eso es que es difícil de diagnosticar, porque nadie lo sospecha, todo el mundo piensa que es en realidad lo primero. ¿Cuál es la manera o cómo se hace el diagnóstico? Si vieron la artritis reumatoide, hay criterios que son aceptados por el ACR. Estos criterios, o sea, aceptados significa que todo el mundo los usa, están validados, son correctos, es lo que hay, con lo que tienes que trabajar. Estos criterios para miofacial son propuestos, o sea, lo propuso quien describió el síndrome, que no tiene mucho de descrito, tiene como que 99 y unos 5 o 10 años antes más o menos lo describió, entonces no es tampoco tan activo. Entonces acá lo que intentan es uniformizar la manera como se hace el diagnóstico. Como les dije, acá los criterios tienen que ver las tres cosas que ha habido: la banda tensa, el punto gatillo y que provoques el dolor en la zona de dolor referida de ese músculo. Por ejemplo, haciendo el ejemplo del vasto interno del cuádriceps, ¿no? Si yo encuentro el vasto interno del cuádriceps, un punto gatillo, y lo presiono por unos 5 segundos con algo de 3 kilogramos por centímetro cuadrado más o menos, en teoría deberías provocar el dolor de ese músculo, si es que tuviera miofacial. Eso es más o menos como que una prueba, entre comillas, de que sí tiene miofacial. Y la otra manera es que cuando tú presionas mucho tiempo esa zona del miofacial o lo desgatillas, que eso vamos a hablar después, aparece una contractura involuntaria de ese músculo. No está bien descrito por qué ni cómo, pero lo que decía esa persona y las personas que me enseñaron sobre esto era que al momento de romper las fibras, que cuando desgatillas rompes algunas fibras de ese punto gatillo, se libera esa contractura y es tan fuerte la liberación que se despolariza el resto del músculo también. Pero son teorías todavía. Entonces, como les dije, ¿cuál es el tratamiento? Lo primero que hay que hacer con esto es eliminar el factor desencadenante. O sea, si es que tiene una pierna más larga que la otra, tiene dismetría, solucionas eso con un alza. Si es que tiene algún el tendón de supraespinoso inflamado, lo infiltras o haces terapia física. Si es que hay cosas que no puedes solucionar, por ejemplo, si tiene lesiones medulares o radiculopatías que ya no son reversibles o solo son tratables sintomáticamente, no lo puedes solucionar, pero en la medida de lo posible sí tienes que intentar buscar qué es lo que le está provocando. ¿Por qué? Porque cuando tú tratas miofacial, que a mí personalmente me gusta más la función seca, cuando tú tratas el miofacial, si no tratas el factor desencadenante, el tratamiento te dura algunos días nada más. O sea, te hace el alivio por algunos días y otra vez vuelve al mismo problema. Rehabilitador se refiere a los medios físicos que usa medicina física, compresas calientes, diatermia, TENS, ejercicios, estiramientos pasivos, activos. Tienen un efecto limitado, no es como que sí, en los pocos estudios que hay, porque lo malo de medicina física es que no tiene muchos estudios para evaluar la evidencia de eficacia de sus tratamientos, pero los pocos que hay tienen un efecto muy limitado en cuanto al dolor. Mejoran sí, pero no es una mejoría muy importante. El tratamiento farmacológico se refiere acá a antiinflamatorios, opioides, paracetamol,
antidepresivos, anticonvulsivantes, relajantes musculares, ninguno funciona bien. Ya que la fisiopato que tiene la teoría de la fisiopatología en este problema no tiene mucho que ver con esto, entonces no funcionan bien tampoco los medicamentos. Alivian algo del dolor quizás, pero no solucionan ni el problema ni tampoco te dan un alivio a largo plazo. ¿Qué es lo que más se usa? En infiltración de punto gatillo. Acá se refiere a infiltración de punto gatillo. Tienes que primero obviamente encontrar el punto gatillo, requiere entrenamiento, como les dije, no es algo que yo les pueda explicar hoy día y mañana lo están haciendo con algún familiar o mismo paciente. Pero sí, es básicamente sentir la banda tensa, que es una banda muy, muy dura dentro del músculo, y dentro de esa banda un punto que es mucho más duro y mucho más doloroso, que provoca el dolor referido. Entonces encuentras ese punto y lo que haces es la punción seca. Les dije que es lo que me gusta. La punción seca se refiere a que con una aguja, puede ser cualquier aguja, si quieren la que usamos, la 21, esa verdecita, la que usamos en cualquier inyección intramuscular que le han colocado, pueden usarla, o pueden usar la aguja de acupuntura. Personalmente me gusta más la aguja de acupuntura, tiene sus pros y contras todo. Entonces encuentras ese punto de punto gatillo y llegas a clavar una aguja ahí. En cualquiera de las dos situaciones, la intención de esa aguja es romper alguna de las fibras de ahí, de ese punto, y ocasionar el relajamiento de esa zona. Obviamente duele, ¿no? Esta aguja. La infiltración con anestésicos o corticoides se puede usar, es el mismo procedimiento. Encuentras el punto, lo infiltras con lidocaína o con algún corticoide. Toxina botulínica, sí ha habido algunos estudios con eso, no ofrece ninguna ventaja sobre los anteriores. Acupuntura no ayuda mucho para acá. Entonces, las dos cosas que más se usan aquí es la punción seca y infiltración con anestésicos locales o con lidocaína. Es el mismo procedimiento, la diferencia va a que en infiltración con lidocaína encuentras el punto gatillo, y una vez que está la aguja dentro del punto gatillo, le colocas lidocaína dentro. En cuanto a efectividad de la punción seca con lidocaína, es la misma. La única diferencia va a que la que tiene lidocaína, el dolor después de la punción es menor, y que el riesgo ¿cuál es el riesgo de hacer el desgatillamiento? Tiene dos principalmente. Uno es que lesiones una estructura vecina a ese punto. Por ejemplo, si se ponen a desgatillar algún músculo cercano a la parte dorsal y no calculan bien, se puede generar un motor por el desgatillamiento. O si quieren desgatillar algún músculo que esté cercano a algún nervio o arteria grande, lo pueden lesionar con la aguja. Eso sí disminuye un poco con la aguja de acupuntura, ya que la aguja de hipodérmica es cortante y la acupuntura no es cortante. Pero son riesgos que existen en el tratamiento. Eso es más o menos cómo se hace. Simplemente se encuentra el punto y se clava la agujita. Esa es una aguja de acupuntura. Y ahora fibromialgia. De esta sí la han conocido, si la han escuchado alguna vez, algunos familiares tienen, es bastante común. La fisiopato de fibromialgia es desconocida. No se sabe por qué, no se sabe cómo. Hay muchas teorías acerca de cómo pasa. Se le considera un síndrome de sensibilización central. Si es que no lo han escuchado alguna vez, más o menos es que la sensibilización central es que las neuronas están constantemente estimuladas para el dolor, y con el tiempo se quedan hiperexcitables, más o menos, y terminan transmitiendo dolor en estímulos no dolorosos. Más o menos algo así es un síndrome de sensibilización central. Tiene algunos factores predisponentes, ¿no? Los traumas infantiles, genéticos, más común en mujeres, en las personas que tengan alguna enfermedad del fondo también. Como desencadenante, los estresantes y psicológicos, físicos y psicológicos tienen que ver, problemas de sueño, los agravantes, trastornos de estados de ánimo, ansiedad. Catastrofismo se refiere a las personas que tienden a pensar lo peor de todo, ¿cierto? Inactividad física, y algún problema doloroso periférico, ¿no? Fibromialgia no es un problema ni óseo ni tendinoso
perdón, ni ósea ni articular. ¿Cuál es la clínica? Obviamente también tiene que tener dolor, pero este dolor es generalizado. Se supone, después vamos a hablar acerca de los criterios, pero es un dolor prácticamente de todo el cuerpo. Pero además de dolor, viene con otros síntomas más asociados. Todos estos, más o menos fisiopatológicamente, tienen algo que ver con el síndrome de sensibilización central. Cefaleas crónicas se refiere a migrañas comunes, tener migraña asociada a fibromialgia, trastornos de sueño es bastante común en fibromialgia, tanto de inicio del sueño como mantenimiento del sueño, trastornos cognitivos como la fibroneblina, le dicen si le han puesto un nombre, ansiedad, depresión, la fatiga, problemas de disfunción de la articulación temporomandibular, problemas de visión, adormecimientos también, dismenorrea, síndrome de intestino irritable. Son varios problemas que están asociados a esto. Y bueno, algo de la fisiopatología sí podría explicar alguna de la asociación con esto de acá, como dismenorrea o síndrome de intestino irritable, si tienen algo de explicación con la principal. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Los criterios han ido evolucionando con el tiempo. Si recuerdan, artritis reumatoide, los criterios del 87 cambiaron al 2010, me parece, con la idea de mejorar el diagnóstico temprano. Estos criterios intentan mejorar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad muy subjetiva. No existe un examen para fibromialgia, no existe algún examen de sangre, a pesar de que han intentado a veces sacar alguno. Un FM/A, que es un examen de sangre que se puede pedir, que se encontraba, se supone, elevado en algunos pacientes con fibromialgia, pero no está validado y no se usa, no existe ningún examen ya sea de imagen de resonancia, de tomografía o de sangre o ecografía, nada que nos pueda ayudar en el diagnóstico de fibromialgia. ¿Cómo se sospecha de esta enfermedad? Obviamente, como les dije, el dolor que tiene que ser generalizado, más de 3 meses de duración, y los criterios, como les dije, cambiaron. Estos de acá, los puntos dolorosos, que es lo que seguro alguna vez habéis escuchado, cambiaron por un cuestionario, un score. Lo de los puntos dolorosos, les explico más o menos en qué constaba, qué consta, porque todavía se hace, ya les voy a explicar por qué. Los puntos dolorosos son 18 puntos dentro del cuerpo. Lo malo de eso es que han sido elegidos arbitrariamente, sin ningún estudio ni nada que los avale, y que tienes que tener más de 11 de 18 puntos dolorosos para el diagnóstico de fibromialgia, según los criterios de 90. También ese número de 11 sobre 18 ha sido elegido arbitrariamente, no hay algo como que algún lógico sentido que ha sido tomado. Es por eso que intentaron cambiarlo, ¿no? Pero es lo que se usaba en ese entonces. Entonces, yo evaluaba los puntos, 18 puntos. ¿Cuáles son esos? Si empezamos de arriba, la inserción en los mastoides, la parte interior del cuello, más o menos entre C5 y C7, el tercio medio del trapecio, llamamos 3, la parte anterior a la altura del segundo espacio intercostal 4, 2 centímetros abajo del condilo lateral 5, el cuadrante externo del glúteo 6, la parte posterior del trocánter mayor 7, la almohadilla grasa que está cercana a la línea articular de la rodilla 8, y cuando estoy olvidando, el supraespinoso, más o menos el tercio medio del supraespinoso acá en la espalda. Entonces, con 11 de 18 puntos dolorosos se hacía diagnóstico. Obviamente que como fibromialgia no tiene un examen ni algo que lo pruebe, lo que se tiene que hacer es descartar otras enfermedades antes de hacer el diagnóstico, otras que puedan explicarle el dolor o explicar la molestia, ¿no? Generalmente eso se hace con el examen físico. Nosotros podemos diferenciar examinando la sinovitis o no. Entonces, si no tiene sinovitis, obviamente ninguna de las enfermedades con artritis es.
y si necesitas algunos exámenes que vienen para enfermedades que vienen con dolor musculoesquelético y sinovitis. Por ejemplo, el hipotiroidismo, el hiperparathyroidismo viene con dolores articulares. Podemos pedir, pedimos el TSH, ¿no? Las deficiencias de vitaminas o B12 para ver si tiene, porque viene con polineuropatía. Se los manda al neurólogo para ver si es posible que le hagan una electromiografía para ver si te estás confundiendo con una polineuropatía. Puedes pedir factor reumatoide, TCR, BCG. Quizás te puedes confundir y no haber sentido la sinovitis por alguna razón en esa vez, se puede pedir. Es controversial lo del ANA, porque bastantes pacientes con fibromialgia tienen un ANA positivo y no tienen explicación ni una razón. Entonces, lo que se hace es descartar otras enfermedades antes de poderle confirmar que tiene fibromialgia. Entonces, cambiaron los criterios, ¿no? Que les decía, de los 11 de 18 por esta encuesta o por este score. En este score lo que hace es cambia los puntos dolorosos. Una cosa más. ¿Por qué también tenía problemas el score de 90? Es que en teoría tienes que hacer una presión de 4 microgramos por centímetro cuadrado sobre cada punto doloroso. Pero ¿cómo calculas eso? No tienes una manera de que tú con tu dedo puedas medir cuánta fuerza hace sobre el paciente. Cada persona es diferente. Yo tengo más músculos que otras personas, o otras personas tendrán la mano más grande, más pequeña que la mía. La fuerza va a ser diferente. Entonces, ¿cómo estandarizas eso? No se puede. Por eso que intentaron cambiarlo y mejorar. Entonces, en esta score lo dividieron en dos partes. Uno que evalúa las áreas dolorosas del cuerpo y otro que evalúa los síntomas asociados. La fatiga, el sueño no reparador, los trastornos cognitivos y los trastornos somáticos. Parece complicado, pero las primeras partes son sencillas, siempre y cuando el paciente entienda. Lo complicado es explicarle al paciente. Es explicarle al paciente las zonas donde tienes que preguntarle para ver si le duele, qué significa sueño no reparador, cuán severo es eso, cuáles son los síntomas cognitivos, los somáticos. Los somáticos son como 20 o 30. Si el paciente estuviese bien informado de esto, se podría hacer un score muy rápido. El problema de esos criterios, los nuevos, es justo el tiempo. Hacer esto en un paciente toma mucho tiempo. Es por eso que los scores antiguos, el criterio antiguo sigue usándose hasta ahora, porque el criterio del nuevo toma mucho tiempo hacerse con su testado. Generalmente los criterios de clasificación, o los de reumatoide, de Sjögren, no han sido creados en realidad con la intención de aplicarlos en la vida real, en la clínica diaria, en la práctica clínica. Han sido creados con la intención de ser aplicados en ensayos clínicos, donde tú tienes 1 hora o 2 horas o 3 horas con cada paciente y perfectamente puedes hacer esto. En consulta externa no, en consulta externa tienes algunos minutos nada más por paciente y no alcanzaría el tiempo para hacer esto, por lo menos no en la mayoría de centros. Entonces, estos criterios de aquí, aunque son los correctos, los aceptados, los modernos, no son muy usados. La mayoría siguen usando los criterios anteriores por el tiempo. Y la segunda razón por las que siguen siendo utilizados es que es muy subjetivo. Todas son preguntas para el paciente. ¿Dónde te duele? La fatiga, el sueño no reparador, qué problemas cognitivos tienes. El paciente tiene que decidir cuán severo es todo esto y cuáles otros síntomas somáticos tiene. Síntomas de intestino irritable, los que hemos conversado, problemas de sueño, diarrea, es muy, muy, muy subjetivo. Entonces, las personas que quieran falsear fibromialgia, o sea, hay tipos de fibromialgia, ¿ya? Intentan sacarle tipos. La primera sería idiopática, la segunda sería asociada a alguna enfermedad autoinmune, la tercera sería asociada a enfermedades psiquiátricas o psicológicas, y el cuarto sería la somatización o las personas que intentan engañar sobre fibromialgia. A veces el tipo 4 o la somatización tienen algunas personas con algún problema psicológico o psiquiátrico, o algunas personas que intentan tener esta enfermedad por motivos laborales.
Entonces, si nos ponemos a pensar en ese tipo de pacientes, en los que siempre van a decir que sí, daríamos el diagnóstico, estaríamos haciendo un sobrediagnóstico de esclerodermia, de fibromialgia. Entonces, estos criterios tienen ese problema, el tiempo y que sobreestima el diagnóstico de fibromialgia, aunque han intentado comparar los antiguos y los nuevos y han tenido sensibilidad y especificidad similares, pero por lo que les explico no tiene mucha pegada entre los esto es más o menos un cuadro de cómo han ido evolucionando los criterios de fibromialgia, con esa idea, ¿no?, de mejorar el diagnóstico, porque esta es una enfermedad en la que desconocemos mucho sobre esto. Entonces, probablemente van a seguir mejorando. Ahora, una vez que tenemos el diagnóstico, ¿qué hacemos? Primero, lo que más le molesta a los pacientes, creo yo, es no saber qué es lo que tienen. Tener alguna molestia, dolor, algún síntoma importante, no tener una respuesta de cuál es el nombre de la enfermedad que tienen, para así hacer planes a largo, corto o largo plazo. Entonces, tienes que enseñarle a la persona qué es esta enfermedad, y para que la acepte primero, y una vez que está aceptada ya hay que tener, como dice ahí, cambio en los hábitos de vida. Si recuerdan al inicio que les hablaba sobre el sedentarismo, algunos trastornos psicológicos que tienen los psiquiátricos, el hecho de hacer ejercicio nada más ayuda al dolor. No será importante o muy grande el beneficio, pero sí les ayuda en algo. El problema principal que tienen los pacientes acá es en la aceptación primero, porque si ustedes se ponen en el lado del paciente, no tienes ni una sola prueba, algún papelito. Los pacientes quieren algún papel, alguna imagen, una radiografía, una resonancia que diga positivo. Eso no existe en fibromialgia. Entonces, hacerles entender y aceptar la enfermedad es difícil. Como les dije, hacer ejercicio, psicoterapia según el caso, y lo que nos interesa a nosotros es los medicamentos. Hay muchos medicamentos que han sido probados a lo largo del tiempo. Pocos tienen evidencia de que sí tengan un beneficio importante. Ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, en la última línea encuentran los que sí son más usados, que es gabapentina, pregabalina, mifeprina y hidroxetina. Entonces, en la diapositiva anterior decía monoterapia, ¿verdad? Entonces, normalmente, una vez que hacemos el diagnóstico, empezamos con un medicamento. ¿Cuál es el que tiene más evidencia de todos estos? Es amitriptilina. Amitriptilina es probablemente el más antiguo de todos estos, es un antidepresivo, pero sí tiene mucha evidencia de su utilidad en fibromialgia. Que tenga mucha evidencia no significa que sea muy efectivo, muy poderoso para el dolor. El efecto para el dolor es modesto, moderado, y sí es bastante efectivo para los problemas de sueño asociados a fibromialgia. De ahí sería gabapentina. Gabapentina también es antiguo. Es algo controversial dependiendo donde lean. Por ejemplo, la ACR no lo reconoce todavía como tratamiento para fibromialgia, aunque sí reconoce pregabalina, que es un medicamento más moderno con casi el mismo mecanismo de acción que la gabapentina. Pero en otros lados sí lo reconocen y se usa. En la práctica diaria se usa gabapentina y funciona, es decir, es alivio el dolor. Entonces, gabapentina, pregabalina o duloxetina, dependiendo si tienen. ¿Usted ve la clase, no? Sí, doctor, la clase nos pertenece hasta las 5:30. Ya. Entonces, la gabapentina. Y la pregabalina tiene un mecanismo de acción similar a la gabapentina, entonces también funciona. Todas son opciones. Yo no creo que haya una opción correcta o incorrecta al inicio.
Todos tenemos preferencias personales de acuerdo a nuestra experiencia o al paciente que tenemos al frente, a lo que puede pagar, si tiene seguro o no tiene seguro, si hay dinero para el medicamento o no. No sé exactamente los precios, pero por ejemplo la gabapentina es bien barata, pregabalina como 200 soles al mes, amitriptilina es recontra barata, duloxetina como 400 soles al mes. Entonces, al final de cuentas pueden elegir lo que ustedes quieran dependiendo del paciente que tengan al frente y lo severo que esté. La idea es que en cada consulta se progrese la medicina. ¿Qué pasa? A veces empezamos con un medicamento, y no funciona. Entonces, en los medicamentos tenemos rangos de dosis. La gabapentina, el rango de dosis va de 900 a 3600. De pregabalina es de 300 a 450. Y amitriptilina es de 10 a 25. Duloxetina es de 30 a 60. Entonces, tenemos rangos para subir. Obviamente, por los efectos adversos de amitriptilina, gabapentina, pregabalina y duloxetina, no empezamos con las dosis altas de frente, se empieza con las dosis más bajas y progresivamente se va subiendo o añadiendo combinaciones de medicamentos con la intención de calmar las molestias, principalmente el dolor. Entonces, ¿qué pasa si no funciona la monoterapia? La terapia física, como les comenté, en medicina física no hay mucha evidencia, pero sí hay algo sobre medios físicos, calor, frío, TENS, y el efecto es modesto en el dolor, y es a corto plazo, no es a largo plazo. Entonces, no nos ayuda mucho con el dolor. Psicoterapia ayuda, pero tienes que tener el contexto adecuado, ¿no? Del paciente con sus problemas psicológicos o psiquiátricos previos o después de la fibromialgia. Hay otros medicamentos, bastantes que han sido probados, que no tienen una función, un rol o que no tienen evidencia. Por ejemplo, los antiinflamatorios, a pesar de que, no sé, quizás sonaría lógico darle algún antiinflamatorio a alguien con dolor, no nos ayuda en fibromialgia. Calma muy poco el dolor, si es que calma, y no nos conviene mantenerlos a largo plazo. Opioides funcionan, les alivia el dolor, pero no nos conviene tenerlos a largo plazo por la adicción. Paracetamol, casi como analgésico, no nos ayuda mucho. Relajantes musculares sí nos ayudan, pero en los momentos de crisis. ¿Qué pasa? Cuando tienen fibromialgia, yo les digo, hay días bonitos y hay días feos. Hay días bonitos en los que el dolor es tolerable o pasable o está muy bien, y días en los que el dolor es muy intenso. Usualmente tienen algún desencadenante. Yo les suelo preguntar si se pelearon con su esposo, con sus hijos, con algún amigo en el trabajo, algún desencadenante, y el dolor empeora súbitamente en esos días. En ese momento sí nos sirven los relajantes musculares. Esos 2, 3, 4, 5 días que están con mucho dolor, sí podemos usar relajantes musculares. El problema de los relajantes musculares es que a largo plazo no los podemos usar, no son seguros usar más de 2 semanas o mucho tiempo. Anticonvulsivantes, fuera de la gabapentina y pregabalina, todos los demás que se han intentado usar no han tenido mucha evidencia para que funcione. Antidepresivos, fluoxetina intentaban usar antes, no funcionó. Quetiapina, un efecto muy antidepresivos, antipsicóticos, muy modesto, quizás en algunos contextos nada más de pacientes muy seleccionados podría funcionar. Cannabis que está de moda, todo el mundo quiere recetar, no hay evidencia, pero la poca que hay dice que no funciona, pero es algo relativamente nuevo, no creo que haya muchos estudios que digan que sirva, si sirve o no, pero en resumen, yo la verdad no me hago mucho problema en que los pacientes hagan lo que tengan que hacer para que no les duela. Esta enfermedad no tiene ninguna consecuencia, o sea, no es como artritis reumatoide que se van a deformar, o como lupus que pueden fallecer, como vasculitis que pueden fallecer, o como miopatías que cada vez que se lesiona el músculo muere y eventualmente se quedan sin músculo para que mover el cuerpo.
no, acá no hay ninguna consecuencia a largo plazo, no se van a deformar, no van a tener invalidez, nada. Entonces, ya que no hay ninguna consecuencia y el tratamiento es para el dolor principalmente, yo sí personalmente les permito hacer algunas cosas aunque no tengan evidencia, ¿no? Como la terapia, la psicoterapia, si quieren cannabis, pero solo en el contexto de que ya probé todo lo que yo tengo con evidencia y no les funcionó. ¿Qué más tengo que hablarles acá? Ya. Ahora sí puedo hablar de lo que... Entonces, lo que quería yo, si alguien tiene... ¿Alguien tiene dolor de algún sitio para que los gatille? No van a ver nunca más porque entonces en el corazón, ¿te imaginas? La intención de esto solo era que les explique. ¿Quién tiene? ¿Dónde te duele? Te vamos a hacer doler todos, ¿ya? Me vas a disculpar. Ya no. No se ría. Lo que quiero que entiendan es que lo que quiero que entiendan, este es tu banda. Te vamos a hacer doler todos, ¿ya? Porque no creo que alguien más, no creo que roten conmigo otra vez. Entonces, lo que tienen que palpar, tú mismo palpate, esta es la banda tensa. Pero esta línea que ves acá, que sientes aquí, es la banda tensa. Dentro de la banda tensa vas a encontrar un punto. Y este es el punto. Sí. ¿Dónde te duele cuando te toca? Justo ahí cuando... ¿Y a dónde se ve el dolor? Como que en toda la banda, o sea, como si se corría Todo es por acá. Sí. ¿Te duele hasta acá o hasta acá? A ver, apriete no. Se me perdió. ¿Esta? Hasta acá. Ya. Entonces, este es un miofacial, por ejemplo. Entonces, ni siquiera está enfermo, no se queja de nada, está infradiagnosticado siempre. Entonces, si están todos acá, solo quiero que tú mismo siéntete acá, para que sientas esta cuerda. Y acá dentro de esta cuerda hay una parte que está más gruesa, y es aquí. Ya, esta es la banda, ¿no? Esa es la banda. Ya, creo que ya. Dentro de esa banda hay una parte que está más gruesita. ¿Y ese cuál es el punto? Ese es el punto. Claro, es bien común. Ahora, hazte dolor. Si quieren alguien tocar, ¿Dónde? vas a sentir una... Ya, igualito pasa en todos los músculos del cuerpo. Y ahí el punto va aquí. Ahí me Ajá, duele. sí. El punto va aquí. Ahí es más duro. Entonces, normalmente, hubiese sacado la aguja. Le dicen, claro, Este es el doctor. No, es que tiene que estar ellos. Y además, el desgatillamiento duele y el desgatillamiento del antebrazo duele más que el resto del cuerpo. O sea, por si tengo miedo. Claro, entonces se clava aquí la aguja. No voy a clavar, ¿ya? Confianza. No voy a clavar. Entonces clavas la aguja y una vez la aguja está ahí, sigues clavando como estaba en el dibujito. Y rompes las fibras y acabas, si lo hubiese hecho, hubiesen ocasionado una contractura, una despolarización acá, y tus deditos ahí se empezaron a saltar así, porque se contrae el músculo. Entonces, duele. En realidad es bien fácil, lo pueden buscar. Si quieren alguien tocar para que entiendan cómo es, pero si tú eres voluntario, ¿no? Si quieres te toca el pedacito, porque duele en realidad. Si es que alguien más tiene... Y todos tenemos todos los... El miofacial el dolor referido va aquí o va aquí. Esto es malo de este proceso, todo es memoria. Simplemente tienes que acordarte qué músculo es y cuál es la imagen. O sea, para hacer puntos gatillo es mejor ir con tu atlas. No, hay libros para usar. Para que te enseñen a desgatillar, hay libros de esto. O sea, esta foto, esta imagen es de un libro. Es de
explicar. Ay, no sé lo que será. Es de un libro. Ya lo perdí. Doctor, ¿y esto es término de reumatólogo o de deportólogo? Es más, mira, quien me enseñó a desgatillar a mí es un rehabilitador. Cuando yo estaba en la universidad, como ustedes, quien tocó el tema del desgatillamiento lo hizo un rehabilitador, no lo hizo un rehabilitador. Y en la residencia, quien me enseñó a desgatillar fue un rehabilitador. O sea, doctor, la acupuntura no es tan mala. No creo. Yo también. Miren, yo me he formado con evidencia. Yo me formo con evidencia para que tú aceptes o para que yo te acepte cosas que no tienen evidencia. Primero tengo que haber probado todo lo que tiene evidencia. Si probé todo lo que tiene evidencia y no te funciona, ahí sí te acepto cosas sin evidencia. Evaluando riesgo-beneficio. La acupuntura no tiene riesgo, es la misma aguja, solo que se queda en la piel en lugar de llegar hasta el mismo músculo. Eso a cualquier edad. ¿Perdón? O sea, a cualquier edad, hasta los más viejitos. Si es que es fibromialgia, es más común entre los 30 y 50 años, o sea, es más de jóvenes que de mayores. Y si es que es miofacial, es en cualquier edad de la vida. Niños, adultos, mayores. Lo único que tienes que tener para miofacial es tener lesión de alguna manera, de cualquier cosa neurológica, reumato, muscular, cualquier lesión crónica te puede desencadenar un miofacial. Es más, si tú estás así crónicamente en esta posición como estás ahorita, vas a ser miofacial trapecio o vas a ser miofacial. Sí, entonces es algo como que muy, que si lo comparas con lupus, como reumatoide, como que no es tan importante. Pero sí es frecuente. Es más, una vez hicieron un estudio de miofacial para ver solo la frecuencia nada más. En población general el 20%. Y en población específica, o sea, los que llegaban al consultorio de reumatología, 85-86% tenían miofacial. El problema es que no le damos cuenta. Yo tampoco no le doy como que mucha importancia porque tengo otras cosas más severas a las cuales empezar. Pero en algunas ocasiones, cuando el dolor es muy intenso, cuando el dolor es o sea, una lumbalgia aguda que vienen así casi sin poder caminar y los puedo desgatillar y el dolor baja bastante y se van caminando. Como les decía, el vasto interno es común, entonces vienen cojeando, se desgatilla y se van caminando. El problema es que no soluciona la causa, simplemente les alivia el dolor por unos días, ¿no? Y a consecuencia de tener una semana que les duela Semanalmente se podrían hacer. se podrían desgatillar semanalmente, pero no soluciona el problema. No lo soluciona el problema, simplemente les alivia el dolor. Ese es el inconveniente de estas cosas. A ver, preguntas. ¿Qué no han entendido? ¿Qué quieren saber de fibromialgia o de miofacial? ¿Ya lo saben todos? Y en fibromialgia no es útil que hagan ejercicios de forma activa. Sí. O sea, sí les conviene hacer ejercicio. Tan solo bueno, hay varios estudios de eso, pero tan solo el hacer ejercicio te aumenta, disminuye el umbral del dolor. Aumenta el umbral del dolor y tan solo eso les alivia el dolor. O sea, como les dije, el objetivo de acá principal es el dolor. Obviamente intentas hacer algo con el resto de manifestaciones también, pero la verdad es que no tienes medicamento para el resto de manifestaciones. El sueño sí puedes mejorarlo. Los problemas cognitivos de fibromialgia, creo yo, al contrario, cuando el tratamiento se empeora, porque como la gabapentina y la pregabalina y la ampicilina a veces causan sedación, entonces creo que empeoran todavía. Pero por eso decía que el tratamiento principal es el dolor, aunque las demás cosas ahí es más grande que el dolor, no solo el dolor. Y eventualmente en estas enfermedades que no se conocen que son muy diversas, muy diferentes, muy amplias, eventualmente las terminan separando, como por ejemplo el lupus. Hay varias teorías de lupus que piensan que eventualmente el lupus se va a separar en varias enfermedades, porque es muy diverso, muy grande, y el mismo tratamiento no funciona en todos. Entonces, lo mismo seguro va a pasar con fibromialgia, pero más adelante. ¿Qué más?
No, no son 3, son como 150, 200. Sí, sí es pequeño. Es pequeño. Dentro de una hora. Entonces, son 2 centímetros abajo del epiconio, aquí, y es bilateral. Como les dije, son los antiguos. En teoría estoy haciendo mal, pero los otros toman mucho tiempo y son muy subjetivos. Básicamente, si yo te pregunto, ¿te duele? Me dices sí, yo voy a decir que tiene fibromialgia. Algo así. Es uno. El papel, el criterio te exige el segundo espacio intercostal. No se detalla. En el tercio medio del trapecio, en la inserción de apófisis mastoides, más o menos entre C5 y C7, que es por acá. Esto no me deja, pero es más o menos. Jesús, Más o menos esta es la bursa trocantérica, en la parte posterior de la bursa. Cuadrante externo del glúteo. Se han hecho inyectables. ¿Cómo calculan dónde le colocan el inyectable? una espina ilíaca Es superior más o menos. la misma zona donde se aprieta para el dolor. Y en la rodilla se supone que es más o menos por la línea y el cojiente graso está por acá. Todo te duele. Entonces, la